No se puede declarar la inconstitucionalidad de un artículo que está en la Constitución. Eso es absurdo. Por tal motivo, considero que la Suprema Corte de Justicia cometería un acto inconstitucional si logra reunir 8 votos de los ministros y elimina la prisión preventiva oficiosa de nuestra Constitución, ya que los ministros no tienen facultades para reformar la Constitución. La Suprema Corte de Justicia solamente está facultada para determinar si una ley es coincidente con la Constitución y con los tratados internacionales, pero no para declarar si una parte o un artículo de la Carta Magna les parece inconstitucional. Esta discusión sí se está dando, pero carece de sustento jurídico. El planteamiento que tienen la Corte se convertiría en un violador de la Constitución, ya que la misma Constitución ni siquiera le da esas atribuciones. Para derogar la prisión preventiva oficiosa de nuestra Constitución, el único facultado es el órgano reformador de la Constitución, que está integrado por el Congreso de la Unión más los Congresos de los Estados. Es decir, se requeriría que en cada uno de ellos se aprobara esta propuesta hasta totalizar por lo menos la mitad más uno de los congresos locales y que en el Congreso de la Unión fuera aprobado por 2/3 de los diputados y 2/3 de los senadores. Es como toda reforma que se va a dar a la Constitución. Si fuera tan fácil, no se tendrían que llevar a cabo esas discusiones como el caso de la reforma energética constitucional. Es decir, se tendría que hacer una reforma constitucional con el fórum correspondiente, como ha sido en otros casos que incluso la oposición se ha negado a realizar estas reformas, insisto, como el caso de la reforma energética. El artículo 19 de la Constitución señala que la prisión preventiva oficiosa es la privación de la libertad en tanto se determina la culpabilidad de la persona que está sujeta a un proceso, es decir, los imputados deben permanecer en la cárcel hasta que se determine su culpabilidad. Es importante señalar que hay 2 tipos de prisión preventiva. Una es la justificada y otra es la oficiosa. En el caso de la justificada, el Ministerio Público tiene que argumentar y sustentar ante un juez por qué el acusado debe seguir su proceso en prisión mientras se determina su situación jurídica. En el caso de la oficiosa, si el imputado comete algún delito que marca el polémico artículo 19 de la Constitución, ingresaría casi de forma automática a la cárcel. Es oficiosa porque, de acuerdo con la Constitución y con la ley, cuando una persona es acusada de un delito, el juez de oficio, sin otra opción, tiene que determinar que la persona queda privada de la libertad. Es decir, la prisión preventiva oficiosa es cuando el juez entiende que hay elementos suficientes para proceder contra esa persona y entonces, de oficio, o sea por disposición de la ley, le priva de su libertad temporalmente. Aquí el problema no es la prisión preventiva oficiosa, sino que existe un sistema judicial corrupto que aplica esa figura indiscriminadamente. Considero que no se debe eliminar la prisión preventiva de la Constitución, porque si se elimina ya no habrá opción tampoco para la prisión preventiva justificada, y eso es muy importante, ya que se debe analizar cada caso en específico y determinar con elementos suficientes si se requiere este tipo de prisión preventiva, pero si se elimina, ya no podrá ser aplicada en ningún caso. Entonces, el problema en México es, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay presos que tienen ya hasta 17 años encarcelados y hasta la fecha no han recibido una sentencia. Es decir, llevan 17 años en prisión preventiva y sin ninguna sentencia, lo cual evidentemente también viola sus derechos humanos. Pero eso no es porque esté mal el artículo de prisión preventiva. Está mal el sistema corrupto que tenemos, porque a su vez los jueces están violando el artículo 17 de nuestra Constitución, el cual los obliga a una justicia pronta y expedita. Y ahí sí están violentando el artículo 17 y no les importa. Tenemos, por ejemplo, el caso que recientemente se ventiló de Vallarta y Florencia. Y también tenemos otros casos que hemos estado difundiendo en redes, como el de Ana Georgina, donde existe un exceso de prisión preventiva y los jueces no se preocupan por la sentencia.
Entonces, el problema en México es la corrupción y que se aplica de manera indiscriminada la prisión preventiva, incluso en contra de personas que son detenidas en total violación de sus derechos humanos sin ninguna orden de aprehensión, sin ninguna causa, como sucedió durante el sexenio de Calderón, y que muchas de esas personas todavía siguen en prisión sin una sentencia. Aquí no deben de reformar el artículo de nuestra Constitución, sino más bien se debe obligar a los jueces a que ejerzan, que cumplan con el 17 de la Constitución, que haya menos corrupción en el sistema judicial, ya que en caso contrario, si se legisla, si se quita este artículo de prisión preventiva, muchas de las personas que están ahí, incluso que sí son responsables de algún delito, tendrían la opción de poder salir de la cárcel, lo cual es totalmente malo para nuestra sociedad. Sí, está mal que existan personas inocentes en la cárcel, pero también está mal que salgan personas que son delincuentes. Si se llega a eliminar este artículo de nuestra Constitución, eso no lo están tomando en cuenta los ministros. Y como insisto, ellos no tienen facultades para quitar un artículo de nuestra Constitución. Los únicos que pueden reformar nuestra Constitución es el Congreso, es decir, el poder reformador, y con el fórum que marca nuestro mismo ordenamiento jurídico, es decir, nuestra Constitución. Entonces los ministros en cierta forma estarían violentando nuestra Constitución. Para